Hola, ¿cómo están? Nosotros somos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico María Natalia Vaca, de la carrera de Electrónica Paralelo A tercer semestre. Los integrantes son Cristian Oposita y Byron Calapiña. En esta ocasión les hablaremos sobre los automatismos eléctricos. Pero antes de continuar tenemos que saber qué es un automatismo. Es un mecanismo capaz de ejecutar tareas repetitivas y de controlar determinadas operaciones sin la intervención de un operador humano. En nuestra vida diaria nos encontramos rodeados de automatización, ascensor y calefacción. Se realizan automatismos para dar soluciones a problemas técnicos, económicos o de carácter humano. Eliminar tareas humanas peligrosas, indeseables, repetitivas, haciendo que las ejecuten las máquinas. Mejorar la productividad, adaptando la máquina a criterios de producción, rendimiento y calidad. Facilitar el cambio de una producción a otra. Reforzar la seguridad, vigilando y controlando las instalaciones y máquinas. Aplicaciones. Industria. Control de producción y fabricación. Agricultura, ganadería y pesca. Control de invernaderos, de riego y piscifactorías. Servicios básicos, alimentación eléctrica, sistema de agua y de calefacción. Comunicación, sistemas y centrales telefónicas. Domótica, sistemas de seguridad, iluminación automática. Comercio, iluminación, ascensores. Transporte, señalización, tráfico y radar. Automatismos eléctricos. Si hablamos de automatización eléctrica, normalmente se refiere al control, mando y regulación de las máquinas eléctricas. Los automatismos eléctricos son los circuitos y elementos que se utilizan para realizar el control automático de las máquinas eléctricas. Un automatismo eléctrico está formado por un conjunto de aparatos, componentes y elementos eléctricos. Una instalación eléctrica para un automatismo, por sencilla que sea, consiste en un circuito en el que haya distintos componentes conectados entre sí por medio de conductores. Circuito eléctrico se define como el camino recorrido por la electricidad. Los elementos principales y básicos en todo circuito eléctrico son suministrador de electricidad, llamado generador. Nosotros nos referimos a la red eléctrica que llega a taller o vivienda. Receptor de electricidad es aquel aparato que recibe la electricidad. Lámparas, motores, resistencias de calefacción, resistencias de horno. Elementos de mando, es decir, los aparatos que nos permiten manejar el circuito, conectar, desconectar el circuito. Elementos de protección son aparatos que protegen a las personas y a los aparatos. Conductores son los cables que unen los distintos aparatos y permiten que circule la electricidad por el circuito. Todo circuito puede representarse gráficamente en forma de esquema en el que aparecen todos los componentes y las conexiones entre ellos. Los aparatos y componentes se dibujan en los esquemas mediante símbolos, que son el lenguaje o idioma para poder establecer los técnicos eléctricos entre sí. Red eléctrica. La electricidad llega al taller por conductores eléctricos, cables. Los conductores o cables son hilos sobre hilos de cobre que llevan una protección plástica de distintos colores. Los colores de los conductores son importantes y son parte del código de electricidad. El cable de color negro lleva electricidad, tensión y es un conductor de fase. El cable de color marrón lleva electricidad, tensión y es conductor de fase. El cable de color gris lleva electricidad, tensión y es un conductor de fase. El cable de color azul no lleva electricidad y es un conductor neutro. Aparatos de mando, regulación y control. Estos aparatos nos permiten el manejo de las instalaciones. Aparatos de mando. Se denominan así a los interruptores, pulsadores, conmutadores y selectores. Diferenciamos tres tipos de aparatos de mando. Aparatos de mando permanente.
Son aquellos que al ser accionados permanecen en su nueva posición hasta que se actúe nuevamente sobre ellos para devolverse a su posición inicial. Como ejemplo tenemos los selectores y conmutadores, que se mantienen en la posición seleccionada hasta que se actúe de nuevo sobre ellos y pueda conectarse uno o varios circuitos. Aparatos de mando instantáneo son aquellos que una vez accionados recuperan la posición inicial en el momento en el que se deja de actuar sobre ellos. Como ejemplo claro, los pulsadores se sitúan en el interior de cajas llamadas cajas de pulsadores, que son de aluminio colado o poliéster con fibra de vidrio. Señalización. Para indicar el funcionamiento o avería de un equipo o parte de él se usan lámparas o pilotos de diferentes colores e incluso avisos acústicos. Balizan de señalización. Interruptores de posición. Dispositivos electromecánicos de conmutación, conexión, desconexión, no accionados mutuamente, muy parecidos al pulsador y que son accionados por elementos o componentes de las máquinas. Existen diferentes formas constructivas. Son una fuente de información sobre la presencia o ausencia de la máquina, posición, paso. Controlan el estado de una máquina puesta en marcha, parada, ciclos, menor o velocidad. Uno de sus usos más extendidos en el delimitador de desplazamiento de elementos móviles, ascensor, puente, grúa, o para detectar la posición de los elementos móviles. Disponen de dos contadores, uno NA más uno NC, de movimiento solidario. Detectores de proximidad son dispositivos que detectan objetos. La detección se realiza sin que haya rozamiento ni contacto con el dispositivo. Su conmutación se realiza en funcionamiento de la cercanía a la carga sensible del objeto. Su principio de función se debe a la alteración que sufre el campo electromagnético del detector al acercarse al objeto. Existen tipos NA, de modo al que aproximarse el objeto conduce al tipo NC, que al aproximarse el objeto deja de conducir. Existen dos clases de detectores: inductivos, solo detectan objetos metálicos; capacitivos, detectan objetos de cualquier material. Detectores fotoeléctricos son dispositivos que detectan objetos, personas. Van asociados a un relé eléctrico y emiten un haz de luz luminoso que al ser interrumpido hace que modifique la posición del contacto de dicho relé. Existen varios tipos. Detectores de fotobarrera. El emisor del rayo está frente al receptor de dicho rayo. Detector fotorreflex. El emisor de luz y el receptor están en el mismo bloque, pero frente a ese bloque se encuentra un dispositivo reflector. Detectores de foto de proximidad. En este tipo de objetos se detecta es que refleja el rayo luminoso en distintas cargas. Un receptor es de luz NC, cuando en ausencia del objeto en haz ofrece circuito cerrado, o conduce, y será sombra cuando en ausencia del objeto no conduce. Interruptores de control del nivel de ondas. Se acciona por procedimientos mecánicos. Son distintos tipos. Son de nivel, por ultrasonidos, sondas eléctricas. Interruptores de control de presión. Se distinguen al control de presión mediante la conmutación de un contacto. Controla la subida de presión, calderas de compresores, cilindros e hidráulicos. Elección de contactor. Su elección debe ser fundamentalmente según la característica del circuito o carga a controlar y tipo de corriente CCA. Las condiciones de trabajo de maniobras por hora, cortes vacío en carga. Categorías de ejemplo de contactores en CA. Categorías AC1. Condiciones de servicio ligeras. Cargas no inductivas o débilmente inductivas. Hornos de resistencia. Lámparas de incandescencia. Categoría AC2. Condiciones de servicio normales.
arranque de motores con motor bobinado e inversión de sentido de marcha. Arranque de motores con motor bobinado. Arranque al cierre de contactor de una es igual a 5 veces la I nominal del motor. La apertura al contactor debe controlar el arranque con una tensión inferior o igual a la tensión de red. Categoría AC3. Condiciones de servicio difíciles. Arranque de motores con rotor en cortocircuito, corte o motor lanzado, compresores grandes, ventiladores, al cierre de contactor de el arranque, 5 a 7 veces lo nominal del motor. Categoría AC4. Condiciones de servicio extremas. Arranque de motor con rotor con cortocircuito, inversión de marcha, marcha intermitencias, asesores, grúas, al cierre de contactor de el arranque, 5 a 7 veces a lo nominal del motor. Protección en instalaciones. Un elemento de protección es el encargado de detectar o eliminar las posibles averías o indiciones en instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas pueden sufrir indiciones que pueden estropear los receptores y el resto del equipo de la instalación e incluso la línea de alimentación, en los cuales tenemos la caída de tensión, la sobretensión, la falta de fase o deslace de fases, los cortocircuitos, sobretensiones o sobrecargas, corrientes eléctricas altas en tiempo indefinido, cortocircuitos, conexión directa de 2 fases pueden provocar incendios, defecto de aislamiento, unión de partes conductoras no activas, cuadros eléctricos con partes conductoras activas, sobretensiones, fallos que proporcionan un voltaje superior a lo nominal.